Hola, mi nombre es Ortiz Pérez Karina. Los integrantes de mi equipo son Alejo Luna Montserrat, Tito Añuelos, Jesús Alejandro, Rodríguez Flores, José Guadalupe. Hoy hablaré de todos los temas abordados durante el primer parcial de química, en los cuales empieza con la definición de qué es química, pues esta ciencia se encarga de estudiar la composición y propiedades de las sustancias materiales. Yo creo o pienso que es importante estudiar química, porque hoy en día todo es química y todos los productos principales son químicos. Las áreas principales de la química son la medicina, matemáticas, biología, ecología, física, ingeniería, historia, agricultura y geografía. Más o menos la alquimia empezó en el siglo XVII gracias a la búsqueda de la piedra filosofal, según tenía varias propiedades, la cual te podía hacer muy poderoso. Algunos químicos muy importantes de la química son, por ejemplo, Robert Boyle, Georg Ernst, Joseph Priestley, Anthony Lavoisier, John Dalton, Humphrey, Amadeo Avogadro, Mendeleev, Niels Bohr, Gilbert Lewis. Ellos son unos científicos muy importantes que marcaron la historia de la química. También hablará otro tema abordado es de la materia, pues la materia está formada por átomos formados por núcleos, contiene protones y neutrones. En la corteza giran los electrones. Aquí hablamos de sustancias puras, que es la composición química estable. También hablamos de elementos que constituyen la base de una cosa, un conjunto de cosas, materiales o inmateriales. También hablamos de mezclas. De hecho, es la unión física de dos o más sustancias. Estas mezclas se dividen en homogéneas que presentan una sola fase de descomposición y las heterogéneas que presentan dos o más fases por lo general observables. Las propiedades de la materia son, hay propiedades físicas que son organocépticas, que es el sabor, olor, color, textura. Las propiedades químicas son la oxidación, fermentación, combustión, putrefacción. Las propiedades extensivas son masa y volumen. Las propiedades intensivas son densidad, solubilidad, conductibilidad, elasticidad y viscosidad. Los sólidos presentan dureza, fuerza de cohesión, se comprimen y no tienen energía cinética. Los líquidos fluyen, tienen energía cinética, se expanden, no tienen forma y toman la forma del recipiente. Los gases son expandibles, no tienen forma y ni tienen volumen y se pueden comprimir. Para ello también es muy importante tener en cuenta que es presión y temperatura son unas bases para medir todo, pues la presión es la fuerza aplicada sobre un área determinada de un cuerpo y la temperatura es la medida de cantidad de calor que se contiene en un cuerpo. Para ello otro tema abordado fueron las mezclas y métodos de separación de mezclas. Uno de los métodos de separación de mezclas es la decantación, es dejar escurrir el líquido, la filtración, pasar la mezcla por un material poroso, el tamizado, pasar la mezcla por una malla o tamiz, evaporización, aumentar la temperatura, cristalización, aumentar la temperatura y dejar entrar introduciendo un objeto de distinto material, la destilación, aproveche los diferentes puntos de ebullición para separarse. La cromatografía se basa en las diferentes velocidades de difusión que sobre un mismo soporte tienen las sustancias. Centrifugación. Aprovecha la fuerza centrífuga para separar los componentes de la muestra. Esos son los métodos de separación de mezcla que estudiamos. También otro tema fue la energía y tipos de energía. La energía es un componente muy bueno, ya que nos propone nuevos medios. Para ello hay energía cinética. La energía cinética es aquella donde todo tiene movimiento, pues se manifiesta mediante el movimiento, y la energía potencial se almacena potencialmente para producir un trabajo. De hecho, hay cambios físicos, químicos, nucleares y la fisión nuclear. Tipos de energía, la química. La energía química es una forma de energía potencial, almacena enlaces. La térmica resulta del movimiento de las partículas de las sustancias. La solar es la que se transfiere el sol que transfiere a la Tierra. La luminosa se conoce como luz y es un conjunto de radiaciones electromagnéticas. La nuclear resulta de la acción del movimiento del aire.
La eléctrica, movimientos de electrones a través de un material conductor. La hidráulica se origina por el movimiento del agua. La sonora, energías cargadas por ondas sonoras. La nuclear es la energía que se libera del núcleo de un átomo durante una fisión. Esos son todos los tipos de energías que hasta ahora se han descubierto. También hablaremos de los modelos atómicos. En estos más que nada dieron aportaciones John Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Demócrito, Gilbert Lewis, Sommerfeld, Schrödinger y Perrin y Dirac-Jordan. Todos se basaron en el descubrimiento de los científicos anteriores, así poco a poco fue avanzando la gran ciencia y se pudo concluir en un modelo atómico al cual todos estamos de acuerdo. De hecho, los científicos dicen que los modelos atómicos han empezado desde la antigüedad, ya que se ha cuestionado de qué está hecha toda la materia y pues ahí ya con los modelos atómicos ya se puede basar especialmente en todas las teorías. Otro tema abordado son las leyes de los gases. La ley de Gay-Lussac, que es esta, dice que si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. La ley de Charles es esta, que dice, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Y la ley de Boyle, que es esta, nos menciona, si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. También en la ley general de todos los gases utiliza la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, y esta se formula en presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. En estas leyes de los gases se utiliza la presión, la temperatura y el volumen. Otro tema abordado que vimos fue la configuración electrónica, donde se escribe ubicando la totalidad de los electrones de un átomo de unión en sus orbitales o subniveles de energía. Existen 7 niveles de energía, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y cada uno de ellos tiene a su vez hasta 4 subniveles, que es S, P, D y F. Así, el nivel 1 contiene solamente los subniveles, así como se muestra en esa tabla. Así se van describiendo. Ya hay diagramas orbitales y así se escribe su configuración electrónica. Ese es un pequeño ejemplo. También números isótopos, donde A es el número másico, donde X es el símbolo químico del elemento y donde Z es el número atómico o número de protones. También otro tema abordado es la regla del octeto. La regla del octeto ya pues establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia. Para ello se utiliza la estructura de Lewis y gracias a ello se forman los enlaces covalentes, polares, iónicos. También otro tema muy abordado que estuvimos son las propiedades periódicas, que es la estructura electrónica, que es la distribución de los electrones por los orbitales, la potencial de ionización, la energía necesaria para arrancar. Electrón. La electronegatividad mide la tendencia para atraer los electrones. La afinidad electrónica, energía liberada al captar un electrón. Y el carácter metálico define su comportamiento metálico o no metálico. Y la valencia iónica, número de los electrones que se necesitan ganar para perder el octeto. Esos son todos los temas abordados. Muchas gracias por su atención. Espero que les ayude ya que a mí me ayuda demasiado en estudiar química, ya que hay varios conceptos. Y pues fue un gran trabajo en equipo, ya que todos participamos y me gusta trabajar en equipo porque todos aportamos ideas. Y muchas gracias por su atención. Hasta mañana. Adiós.